Bienvenidos y bienvenidas a este segundo panel en su programa, en su canal del PLD en línea. El día de hoy tenemos un panel súper importante para la vida cotidiana de la gente. Hoy vamos a hablar sobre electricidad y para ello contamos con tres invitados fundamentales en lo que fue el sector eléctrico y lo que se pretende ser también en las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Para presentarlos, nuestra compañera Gineuri Díaz tendrá el honor de hacerlo. Gracias, Yuri. Muy buenas para aquellos que nos están viendo desde este canal PLD en línea. Nosotros complacidos de tener estos expertos y especialistas en el tema energético y de energía en la República Dominicana. Y encabezando este grupo de expertos está nuestro miembro del comité político y quien además fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, el señor Rubén Bichara. Bienvenido a este espacio. Bienvenido, Rubén. Y a este panel energético de PLD en línea. Y a mi izquierda, diputado por la provincia Independencia, quien además es secretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el ingeniero Gadis Corporán. Bienvenido, Gadis. Gracias, Gineuri. Gracias a Yuri también por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y a mi derecha, por supuesto, y quien completa este trío de expertos y especialistas, está Richard Medina, también especialista en el tema de energía. Bienvenido, Richard, a este espacio. Muchas gracias, Gineuri y Yuri. Un placer estar con ustedes. Bueno, se ha presentado una situación en la actual gestión gubernamental en donde la gente ha vuelto a vivir las experiencias de los tan mal llamados apagones. Y esto evidentemente genera mucho desasosiego y mucho desconcierto en la vida de la gente. Pero quisiéramos saber, primero, cuál es la realidad del sector eléctrico en nuestro país en sentido general actualmente. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y poder compartir con ustedes un tema tan relevante en la sociedad, ya que recuerden que la energía es prácticamente un indicador fundamental para el bienestar de la gente, medir la calidad de vida de la gente. Entonces, por eso las gestiones de gobierno, y en este caso la última gestión de gobierno del partido, se enfocó sobre todo en la disponibilidad de la energía. Había que lograr un parque de generación suficiente, eficiente y con buenos costos. Y entonces ese fue, digamos, el móvil de todo el accionar en el programa de gobierno en el sector eléctrico. Y por esa misma motivación se logró adicionar al sistema más de 2.000 nuevos megavatios al parque de generación, lo cual es un hecho sin precedentes en la historia del sector eléctrico en el país. Pero primero hay que enfocarlo en un objetivo fundamental, una diversificación y una ampliación de la matriz de generación. Por eso es solamente una falta de planificación lo que puede ocasionar cortes o apagones en los momentos actuales. Es decir, que los apagones que actualmente está viviendo la República Dominicana es fruto de la falta de planificación que actualmente tienen las autoridades que están dirigiendo el sector energético en la República Dominicana. Sí, es un tema neto de planificación. Hay que reconocer que la generación es producto de equipos mecánicos. Alguno puede fallar en cualquier momento, es como un vehículo que un día no te quiere prender de repente, ¿no? Pero para eso se programan las salidas por mantenimiento. Cuando se dan esas coincidencias de salidas por mantenimiento en una forma paralela, puede generarse un déficit, pero por eso la planificación es fundamental en el sistema eléctrico nacional. Cádiz. Sí, yo entiendo, para puntualizar un poco más respecto a lo que expresaba el compañero Bichara, que en el caso de los apagones que estamos viendo últimamente, adicional a la falta de planificación, yo también entiendo que hay una falta de gerencia marcada en los actores que están dirigiendo el sector. Es bueno que la gente sepa que cuando se programan las salidas de cualquier planta, existe un organismo que es el organismo coordinador, que es el responsable justamente de la planificación para que no se genere un déficit en la generación. Sin embargo, con la salida de Punta Catalina de una manera inesperada,
Pues la información que hemos podido recabar es que ha habido una falta del plan de mantenimiento que ha dado al traste con que esta central, que fue construida bajo la gestión de Danilo Medina, pues esté saliendo, y se han dado cuenta que en estos 2 años ha salido del sistema en varias ocasiones por fallas. Sin embargo, es una planta que es prácticamente nueva, pero si tú no le das mantenimiento a un vehículo, como decía el compañero Rubén, ¿qué va a pasar? Tiene que en algún momento fallar, y entonces lamentablemente rompe, ¿verdad?, con el esquema de planificación, que en este caso Punta Catalina estaba planificada para salir un mes antes de la última salida que tuvo el mes pasado. Entonces, esto sumado a que no entiendo por qué la actual gestión automáticamente sale Punta Catalina y 2 generadoras más, por qué no fueron al mercado spot a comprar o a suplir, ¿verdad?, de energía, en este caso las distribuidoras, y que no se diera la situación de que 15 días consecutivos entonces tuvo el país apagado. Sí, yo solamente quisiera también puntualizar algo, y es que el impacto que ha tenido Punta Catalina en el sistema eléctrico dominicano ha sido bastante relevante. Fíjense que sale Punta Catalina, una de las unidades, por más tiempo del que debía salir, y automáticamente el sistema se queda, digamos, tambaleando. ¿Por qué? Porque no se hizo la previsión de qué pasaría si Punta Catalina sale. Como tú bien dices, Gadi, eso el gobierno pudo haber comprado, el gobierno, las EDES pudieron haber comprado energía en el mercado spot. Sin embargo, entiendo que no lo hicieron porque es bastante elevado el costo. Y no lo hicieron, no lo han estado haciendo porque el gobierno de Danilo Medina prevé esta situación y dejó en carpeta o ya contratadas varias plantas para que suplieran a través de contrato, valga la redundancia. Por lo tanto, que esa dependencia que el país tenía del mercado spot ya está básicamente en un 4 o 5% de la energía que se demanda en República Dominicana. ¿Y no hubiese sido mejor si quizás le dan mantenimiento real a la planta, a Punta Catalina, y en el entendido de hecho de que hemos escuchado a raíz del déficit y de los apagones que se han suscitado producto de la salida o del no buen funcionamiento de Punta Catalina, el término de apagones financieros? ¿Qué son realmente los apagones financieros? Y si se dan más común los apagones financieros en la República Dominicana que por déficit de distribución. Mira, yo quería apuntalar en el aspecto anterior, para darle una idea en términos matemáticos. La demanda de generación actualmente puede rondar de 2.300 a 2.700 megavatios. Y solamente megavatios nuevos, nosotros adicionamos más de 2.100, donde la demanda total está entre 2.300 y 2.700. Prácticamente suplida. Es como si se le hubiese puesto un parque adicional al sistema. Entonces, por eso es que Gadi señala con justa razón un tema de planificación y gerencia. O sea, no hay otra explicación. Pero en el caso, por ejemplo, de los apagones financieros, logramos un procedimiento factible para el gobierno, para las finanzas públicas, donde se lograba un pago y se podía cumplir con los generadores ya en una forma normal. Por eso ustedes ven que la deuda de los generadores salió de la agenda y de la opinión pública. Se logró un procedimiento donde esa factura se cumple con ella, en un procedimiento de bajo costo para las empresas distribuidoras o para el propio sistema eléctrico, con un gran ahorro comparado con lo que había anteriormente. O sea que ya el tema apagón financiero dejó de ser un concepto en lo que fue desde la administración pasada al presente. Que sería la falta de pago a las distribuidoras como tal. A los generadores. A los generadores. Por la energía servida, dejó exacto. De ser un problema porque ya estaba cubierto durante la gestión pasada. Sí, así es. Bueno, Richard puede también aclarar esa parte con bastante precisión. No, claro. Hay dos cosas que se repiten mucho en los medios, en línea con lo que dice el compañero Rubén Bichara. Primero es que ahora se está supliendo 100%, 99% de la electricidad que se necesita. Eso no es verdad. Se está supliendo ahora y se suplió en el gobierno anterior, sobre todo finales de 2019, principio de 2020, durante la pandemia. Y ahí nunca hubo un apagón financiero. Y lo segundo es el esquema que plantea el compañero Rubén Bichara, que se estableció en la ley de presupuesto de 2020 y la ley de presupuesto de 2019, donde vía el Banco de Reservas se hacían
se pagaban las facturas para no generar atraso con los generadores. Ese esquema, que estaba aprobado por ley vía Congreso, fue luego replicado por esta administración en el presupuesto 2021. Es decir, que nosotros como gobierno, el gobierno de Danilo Medina, dejó electricidad prácticamente 100% del tiempo. En la pandemia siempre hubo luz, nunca se fue la luz, nunca hubo apagones financieros. Y segundo, la deuda con generadores también se eliminó. Cosa de que como ahora quizá hay 1 o 2 meses de factura adeudada, pero no esas deudas que veíamos en el pasado, que eran de 700 millones de dólares. Es decir, que el gobierno anterior dejó esos 2 problemas de electricidad 24 horas más, no deuda con generadores, resueltos. Pues entonces, Richard, tomando esa idea, ¿cuál es el subsidio real que recibe el sector energético? Porque hemos visto un aumento paulatino a la energía que consumen las familias, ¿verdad? Basados en el argumento de que los subsidios ya deben desmontarse, conforme inclusive también al pacto eléctrico. ¿Es esto real? ¿Cuál es el subsidio real? El subsidio se estima en alrededor de entre 1%, 1.2% del PIB por año. Estamos hablando de 60 mil millones de pesos el año pasado, que fue el monto más alto que hemos visto en los últimos, desde del año 2000. Y este año va a ser más alto porque el costo de generación eléctrica ha subido para todos los combustibles, además de que las pérdidas se encuentran mucho más elevadas de como estaban en 2019, que fue el año previo a la pandemia. Entonces fue de 60 mil millones aproximadamente, ahora debe ser mayor, eso sumando a las posibles deudas con generadores que puedan acumularse en lugar del subsidio, que son transferencias que hace el gobierno a las empresas distribuidoras para que le paguen los generadores y paguen su nómina, paguen su costo de suplidores. ¿Cuál es la deuda real actualmente del país con los generadores? Y esa deuda, si en algún momento ya no existirá, y si se pagará exactamente esa deuda en algún momento. La deuda va moviéndose cada mes y debe andar alrededor de 160, 200 millones de dólares. Es baja, como dijo el compañero Rubén Bichara, eso fue resuelto en el gobierno anterior. Entonces, ese esquema se ha mantenido, el gobierno ha estado haciendo transferencias masivas para el subsidio y por eso está relativamente baja. Correcto, es importante destacar que la ADIE, de hecho, hace apenas unos días, manifestó que la deuda del sector, en este caso el gobierno con los generadores, es la deuda corriente, o sea, la deuda que se genera mes tras mes, quizá haya un mes de diferencia. Como decía Richard, anda rondando promedio 200 millones de dólares. Pero para así puntualizar un poquito más con respecto a la pregunta de Yuri, miren, el tema del subsidio eléctrico, aunque ellos en varias ocasiones han dicho en los medios de comunicación que iba a ser menor durante su gestión, es que no puede ser menor por lo siguiente. Independientemente de que el costo de la energía ha aumentado, es importante destacar que los costos operativos de las distribuidoras han aumentado. La nómina pública en las distribuidoras también ha aumentado. Entonces, independientemente de que se han, en este caso, escudado del pacto eléctrico para desmontar el subsidio a la tarifa eléctrica, sin embargo, las ineficiencias del sector, en este caso, lo que están siendo transferidas al bolsillo del pueblo dominicano. Y si no se reducen las pérdidas de energía, si no se reducen los costos operativos de las distribuidoras, pues lamentablemente no vamos a ver una reducción en lo que se paga anualmente o lo que nos cuesta a las arcas del Estado, lamentablemente el déficit financiero del sector eléctrico. ¿Y a cuánto ha sido aumentada esta nómina aproximadamente? Estamos hablando, en comparación con la gestión pasada. Sí, estamos hablando que la nómina pública, a pesar de que el número de empleados ha disminuido, pues anda rondando entre las tres distribuidoras casi un 20%. O sea, el aumento, empleados, menos empleados y mayor monto, mayor gasto de personal. Mayor gasto de personal. Pero hay un aspecto ahí que yo pienso que es bueno destacarlo, y es cuál fue la política del gobierno del PLD para enfrentar el tema del déficit. El déficit, en el caso, el subsidio, en este caso, es básicamente esa diferencia que tú tienes entre el costo real de la energía y a cómo tú le estás facturando. O sea, si la energía te cuesta 8, lo que te cuesta y producirla, un valor agregado de distribución de 4, te salen 12, pero si tú no la vendes a 15 o 16, tú vas a perder. Entonces,
para evitar que eso suba hacia la población, tú frisas ese precio de facturación. Tú no permites que la facturación, la tarifa se eleve. Entonces tienes que cubrir ese diferencial. ¿Cómo se desaparece? Bajando el costo de producción de la energía. Correcto. Por eso es que ustedes ven que se inyecta a Punta Catalina. Por eso se busca una generación suficiente, eficiente y, como dije, a buen precio. A buen precio, claro. Porque es la única forma de mitigar ese diferencial y por ende desaparecer lo que es el subsidio eléctrico. De lo contrario, tú tendrías que transferir a la población ese gran costo de generación a toda la población. ¿Cómo va en términos jurídicos, pero también en términos políticos y frente a la población, la eliminación de la CDE y de la UERS, que fue anunciada por esta gestión de gobierno, pero que lo han hecho a través de un decreto cuando esas instituciones fueron creadas por leyes? ¿Y qué impacto tiene eso también frente a los procesos de electricidad y energéticos en nuestro país? Mira, la creación de un Ministerio de Energía y Minas, ya de hecho, es una lectura que no deja ninguna equivocación de que la sede tendría que ser modificada o transformada. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Un ministerio que es un hacedor de políticas públicas. Y tienes una corporación que es una gerente de una participación comercial del Estado en el sector público. Entonces tú no puedes tener un ministerio haciendo tareas de comercialización, porque no puedes ser juez y parte. Entonces tú necesitas un brazo, ¿verdad?, ejecutor, digamos, gerencial, financiero, que administre ese bien público en el sector eléctrico. Se puede llamar CDE, se le puede cambiar el nombre, pero esa carpeta de inversiones tiene que ser manejada por un ente público que puede tener cualquier otro nombre. Por eso se habla de una transformación de la CDE y darle paso ya formalmente a lo que debe ser la tarea del ministerio. O sea que igual se dejó un estudio preparado por firmas internacionales donde se plasmaba cómo quedaba el sector eléctrico, los entes que interactúan en el sector y cuáles son las fronteras comunes de cada uno en ese sistema de lo que es el sector eléctrico nacional. Eso se dejó también como propuesta preparada a las nuevas autoridades. Sí, Richard o Gadi. Sí, lo cierto es que, como decía el compañero Rubén, cuando se crea el Ministerio de Energía y Minas, con la ley 113, ¿verdad?, que crea dicho ministerio, este gobierno, al parecer, no ha leído bien la ley y entiende que con la creación del ministerio, pues automáticamente debe desaparecer CDE. Y la ley lo que establece es que sí, el ministerio es el hacedor de políticas públicas, como muy bien explicaba el compañero Bichara, pero que en este caso el sector eléctrico debía seguir siendo operado por CDE adscrito al ministerio. En el caso que estamos viviendo hoy, hemos visto unas políticas públicas desacertadas, donde se pretende disolver o desmembrar la CDE, y sin embargo, ellos no tienen establecido qué órgano o qué organismo estatal sería responsable de gerenciar el sector eléctrico. Entonces, lamentablemente el ministro Almonte quedaría una especie de orfandad, quedaría acéfalo, quedaría una especie de limbo, porque no está establecido. De hecho, como decía el compañero Rubén, el ministerio no está para gerenciar el sector eléctrico. El ministerio debe tener una visión macro de todo el sector energético y minero del país y ser un ente, en este caso, regulador o rector. Pero, sin embargo, mediante un decreto, violentando la normativa vigente, violentando la ley 125-01, que es la Ley General de Electricidad, se ha intentado, en este caso, disolver una institución que fue creada por ley. Y eso sienta un precedente peligroso para el marco legal del país, que de hecho nosotros reprochamos y llamamos a que pues pueda cumplirse con el ordenamiento constitucional que establece que es el Congreso que debe modificar, en este caso, la ley, para entonces nosotros ver cuál es la propuesta gubernamental en torno al papel que jugaría CDE, en este caso, con el sector eléctrico nacional. Y a propósito del papel que jugaría CDE, y es algo que de hecho ustedes como expertos pueden ilustrarnos mejor, el hecho de que CDE está incluido también en el fideicomiso de Punta Catalina, sin mal no tengo entendido, como fideicomitente. Entonces, ¿qué pasaría si está incluido dentro del fideicomiso de Punta Catalina, pero se pretende disolver esta institución? Sí, lo cierto es que quien firma o firmaba, en este caso el fideicomiso que se pretende dejar sobre la mesa,
era el ministro Almonte como representante de la comisión liquidadora SD. Así lo establecía en el fideicomiso. Y era de los asuntos que nosotros nos preguntábamos. O sea, un patrimonio como Punta Catalina, se pretende crear en este caso, un fideicomiso. Sin embargo, entonces la institución, ¿verdad?, propietaria en este caso, administradora de dicha central, entonces iba a ser, en este caso, disuelta. Entonces, de hecho, le preguntamos en varias ocasiones a este caso al gabinete eléctrico que cuál era justamente la intención de crear el fideicomiso. Entonces no iba a haber un ente, en este caso, que pudiera velar por los intereses de Punta Catalina. Y de hecho, en el famoso comité técnico que se crea, no había nadie que representara el sector para defender, en este caso, los intereses del Estado Dominicano con la inversión de Punta Catalina. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve con este interesantísimo panel eléctrico que tenemos para ustedes el día de hoy. Jóvenes, popis o guau guau guau. Bueno, en este segmento, las nuevas estrellas hablan. En el PLD en línea. Y estamos de regreso en su espacio PLD en línea, en el día de hoy con este panel del sector eléctrico, donde tenemos expertos, especialistas en el tema de energía y eléctrico. Estamos compartiendo en el día de hoy con nuestro miembro del comité político y quien también fue vicepresidente del Consejo de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, Rubén Bichara. Así también contamos con el diputado por la provincia Independencia, Gadis Corporán, quien también es secretario de la Comisión de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana y también presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y también el experto Richard Medina, quien es miembro del Comité Central y economista, especialista, como dije también, en el tema de energía eléctrica. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el fideicomiso, el modelo del fideicomiso, que la gente pues se ha quedado en la expectativa de saber en qué está el fideicomiso, si se va a aprobar, qué ustedes entienden sobre si el fideicomiso es necesario, si se debe de administrar Punta Catalina bajo el esquema de este modelo económico. Miren, yo pienso que no hay una solución perfecta para un esquema de administración y tampoco hay solo uno. Siempre va más de una forma de administrar. En el caso de Punta Catalina hay figuras válidas para administrarla, más de una. Está el fideicomiso, está constituir una empresa, está ser parte de un portafolio de inversión administrado por un consejo que se escoja. O sea, hay varias formas de hacerlo. De hecho, nosotros hicimos un estudio a través de firmas especializadas donde se plasmaron todas las formas posibles de administrar a Punta Catalina. El tema es que la que tú escoges tienes que hacerlo bien. Es lo único. El método que tú escoges tiene requisitos que no puedes esquivarlos, que tienes que cumplir con ellos. Si se llama fideicomiso público, hay una serie de preceptos que caracterizan un fideicomiso público que tienen que ser parte de esa decisión. Y cualquier otra que se escoja, y creo que es un derecho en alto grado de la administración actual, decidir cómo quiere hacerlo. Y nosotros de exigir que se haga bien, cual fuera que se escoja. Entonces yo pienso que ahí donde radica, o ha radicado tal vez el problema, la contradicción, es que se cumpla cabalmente con el método que se escoja, porque todo tiene requisitos y preceptos que deben ser inviolables. Gadis, tú que has participado en este tema como diputado y presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Sí, lo cierto es que en el caso del fideicomiso, es importante destacar que este instrumento de administración como tal no es malo. Ahora, de la forma que fue redactado, el que se pretendía utilizar para Punta Catalina, pues lamentablemente era lesivo para el interés de la nación, para el interés del pueblo dominicano, en el sentido de que, aunque existe la figura de la fiduciaria, el famoso comité de administración o comité técnico, que no estaba integrado por funcionarios ni entidades gubernamentales, por ejemplo, como el mismo Ministerio de Energía y Minas, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que debió estar, ¿verdad?, como representante del Poder Ejecutivo,
Sin embargo, 5 personas ajenas a la administración tenían la potestad de inclusive dictaminar de qué forma la fiduciaria debía administrar el fideicomiso. Entonces, lamentablemente, no se puede un bien público, el mayor bien público con el que cuenta el pueblo dominicano, entregarse de manera, podríamos decir, discrecional a que personas, inclusive con intereses en el sector, pues administraran de la manera que se planteaba. ¿A dónde voy? En el sentido siguiente, miren, se supone que cuando tú creas una fiduciaria, la fiduciaria debe tener totalmente la custodia del patrimonio y garantizar bajo este contrato de fideicomiso, pues que la administración sea lo más transparente posible. Sin embargo, en este caso, se le daba poder al famoso comité técnico para que inclusive las auditorías que debían realizarse al final de los periodos fiscales fuera el mismo comité que decidiera quién lo audita. Entonces tú no puedes ser juez y parte. Empezando por mencionar una de las tantas aristas que encontramos en el famoso contrato. Y al final también, por ejemplo, el mismo comité decidía quién formaba parte en este caso, del modelo de negocio a través de la figura del fideicomitente adherente, que no era más que una especie podemos decir, de privatización, porque si Punta Catalina te genera flujos positivos, en este caso deja ganancias considerables al Estado Dominicano, entonces creó suspicacia el que se incluyera esta figura del famoso fideicomitente adherente y que formara parte, sin dejar bastante claro cómo, por ejemplo, en este caso, cualquier deuda que asumía o se asumía con este patrimonio debía ser pagada. Entonces había riesgo de que este patrimonio pues, pudiera en algún momento enajenarse. Y eso es lo que varios expertos, abogados expertos en este tipo de instrumentos, nos alertaron al pueblo dominicano. ¿Y actualmente en qué proceso se encuentra este fideicomiso? ¿Se va a firmar? ¿Se va a llegar a un acuerdo? Lo cierto es que el fideicomiso aún reposa en el Senado de la República. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha manifestado la intención de que no se conozca y que va a ser retirado. Nosotros, no obstante, estamos monitoreando de que en su momento sea retirado y que se busque, en el caso de que continúe la intención de, en este caso, independizar, por así decir, la administración de Punta Catalina, porque se haga de la manera más transparente y correcta posible a los fines de garantizar que el pueblo dominicano no sea despojado de un bien tan importante que ha venido a traer solución, en este caso el pueblo dominicano, con respecto al costo de la energía eléctrica. Richard, ¿qué consideras tú al respecto? Yo me enfocaría en un punto que mencionó Gadis al final, y es el tema de la deuda. Sea cual sea la estructura organizativa a la cual se adscriba Punta Catalina, ya sea una empresa pública, no financiera, una dirección general, ya sea una empresa privada cuyo dueño sea el Estado Dominicano, cuyo dueño de las acciones sea el Estado Dominicano, o un fideicomiso público. Pienso que es quizás muy importante, y en este caso más importante en cualquier otro caso por el tamaño de Punta Catalina, cómo se gestiona la deuda que pueda tomarse contra el patrimonio de Punta Catalina, es decir, contra la planta. Una cosa es tomar deuda contra los flujos de la planta, es decir, la planta genera un dinero mensual y bueno, tomas deuda contra eso. Otra cosa diferente, y era lo que daba pie a la manera en que estaba redactado el borrador de contrato del fideicomiso, a que Punta Catalina pudiera ser sujeto de crédito sin eso ser aprobado por el Congreso Nacional, lo cual entraría en conflicto con la ley de crédito público, la 606. Es bueno que se esté discutiendo una ley marco de fideicomisos públicos, es una figura interesante. Sin embargo, si cada vez que queríamos tener un fideicomiso público, y ahora veo un uso, digamos, bastante elevado de la intención de todo llevarlo a un fideicomiso público o hacerlo a través de un fideicomiso público, deben haber unas reglas de juego hasta dónde se pueden utilizar los fideicomisos públicos. En el caso de la deuda es quizá lo más importante. ¿Por qué? Porque en otros países los fideicomisos se han utilizado para endeudar el Estado sin que eso vaya por los controles congresionales, lo cual claramente es es algo que no quería el constituyente cuando se votó la Constitución Dominicana. Una especie de vía disuasoria, ¿no? O esquiva. Correcto. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana se abocó en su pasada gestión a generar una serie de consensos, lo que nosotros llamaríamos contratos sociales, ¿verdad? O lo que se llamaría desde Rousseau los contratos sociales, pero con el nuevo nombre de pactos.
¿verdad? Y uno de ellos fue el Pacto por la Educación y otro fue el Pacto Eléctrico, que no se pudo firmar en la pasada gestión, pero que esta gestión sí lo ha hecho. ¿Cómo va el Pacto Eléctrico? ¿Qué hace falta para que se pueda concretizar y pueda dar resultados, beneficios tangibles al pueblo dominicano? Miren, si supieran que es increíble lo que uno ve que está pasando con esta administración. No sé si recuerdan que siendo justamente el compañero Rubén, vicepresidente de la Corporación Eléctrica de Empresas Estatales, desde el 2017 se intentó consensuar un sinnúmero de medidas para de una vez por todas enfrentar la situación del sector y mejorarlo. Sin embargo, era común ver a las actuales autoridades del tren o del gabinete eléctrico criticar, y recuerdo que en el 2019 se negaron a la firma del pacto alegando que no estaban de acuerdo de la forma en que se elegían las administraciones, o sea, la parte gerencial, en este caso las distribuidoras. Recuerdo como ahora inclusive salió un periódico de circulación nacional y ellos establecían inclusive que debía hacerse mediante concurso público de oposición. Yo ahora les pregunto a ustedes, ellos están administrando la cosa pública. ¿Cómo seleccionaron al famoso Consejo de Administración de las EDES? ¿Se hizo por concurso público de oposición? Yo creo que no. En el caso de los administradores de las EDES, ¿cómo eligieron en este caso a los 3 incumbentes de cada una de dichas distribuidoras? Entonces, es normal ver en este gobierno que en política, o en este caso en oposición, decía una cosa y sin embargo entonces en la práctica hace otra. O sea, vemos un cambio que engañó al pueblo, que de manera inclusive irresponsable hizo a una oposición criticándolo todo, y sin embargo hoy están frente a las riendas del tren gubernamental y lo que han hecho es lamentablemente desmejorar inclusive los índices del sector, por así mencionarlo en el caso de que estamos tratando. Entonces, lamentablemente las políticas desacertadas que están llevando a cabo lo que están haciendo es dando un incumplimiento al pacto que fue rubricado por ellos, ¿verdad? Nosotros como oposición responsable, que fuimos de hecho de los ideólogos de este pacto, lo firmamos. Me tocó a mí de hecho rubricar el pacto, en este caso representando a la Cámara de Diputados. Sin embargo, les puedo decir a ustedes que a la fecha solamente se ha cumplido el pacto en una sola cosa. Ustedes dirán, ¿pero y en qué? En lo único que el pacto se ha cumplido es en aumentar la tarifa eléctrica a los pobres de este país. Entendemos que en algún momento debió realizarse el desmonte de la indexación de la factura. Sin embargo, antes de el pacto establece que se mejore, en este caso, que se eficientice aún más, en este caso, las distribuidoras, reduciendo las pérdidas. Sin embargo, las aumentaron de un 27%, que las recibieron en el 2020, a la salida de Danilo del gobierno, y hoy está rondando un 35%. El pacto eléctrico no establece que se aumenten las pérdidas. Los costos operativos, ellos de hecho establecían que debían reducirse hasta llegar a un 10% de los ingresos de las distribuidoras, y sin embargo los costos operativos se han disparado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para mejorar o dar cumplimiento al pacto eléctrico en estos dos puntos? Ninguna. Porque inclusive la inversión de capital de las distribuidoras ha disminuido considerablemente. En el 2019, y Richard me corregirá si estoy equivocado, el promedio de inversión de nosotros fue $236 millones por CAPEX. Sin embargo, hoy anda por debajo de los $50 millones. Entonces, no hay forma de tú mejorar, lamentablemente, la situación de las distribuidoras si tú no inviertes en proyectos de desarrollo, en proyectos de mejoría de las redes, que me imagino que Bichara explicará el sinnúmero de acciones que llevamos a cabo y que lograron que nosotros mejoráramos sustancialmente. Del 2012 que recibimos las pérdidas del sector en un 35% justamente y las bajamos a un 27%. Sin embargo, en 2 años ellos han logrado deshacer lo que nosotros logramos hacer en 8 años. A propósito de que hablas de la inversión, la capacidad instalada, surge la pregunta de cuál fue la capacidad instalada que recibió, o sea, que se hizo antes del gobierno del presidente Danilo Medina,
qué capacidad se instaló durante los 8 años del presidente Danilo Medina y qué inversión entonces ha hecho este gobierno en lo que tiene que ver con la capacidad energética, este comparativo de estos 3 periodos. Mira, el compañero Rubén en principio explicó bastante claro. O sea, nosotros al llegar Danilo, la capacidad instalada de generación andaba rondando unos 3.000 y pico de megavatios. Sin embargo, se adicionaron 2.172 megavatios en tan solo 8 años, de los cuales 752 megavatios los suple Punta Catalina. Y unos 600 y pico de megavatios, creo que 611, si el dato no lo perdí, 611 megavatios fueron de energía renovable. Y eso es importante. Y los 700 restantes fueron justamente megavatios adicionales que están sumados a unos 400 y pico de megavatios que fueron fruto de la conversión de la matriz de generación que produjo justamente Punta Catalina. Dentro de las cosas positivas de Punta Catalina es no solo los flujos positivos que genera, o sea, las ganancias para que la gente nos entienda, sino que obligó, por así decir, a que el resto de las generadoras que eran o que operaban con derivados del petróleo tuvieran que migrar a gas natural para poder ser competitivas y mantenerse en el mercado. Y actualmente, ¿cuál es la inversión que ha hecho este gobierno? Porque de hecho yo puedo decir como una ciudadana común de a pie que soy de una provincia de Atomayor, que fue creo que una de las primeras provincias en el país que tuvo servicio energético 24 horas, que el servicio energético no era un problema, y puedo decir incluso que en la República Dominicana durante los 8 años del presidente Danilo Medina el problema eléctrico ya no era realmente un problema en la República Dominicana, pero actualmente de hecho Atomayor es una de las provincias que recibe mayores apagones, así como sucede en el resto de la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué inversión ha hecho este gobierno? Mira, yo pienso que el sector eléctrico, primero hay que entender que todas las cosas son dilatadas. Y por eso la planificación, como se haga al principio, la gerencia y el uso eficiente de los recursos que se pueda disponer es fundamental para lograr objetivos. El propio pacto, digamos que todavía estamos a la espera de ver algunas acciones que puedan permitir una evaluación objetiva y justa de qué se ha logrado al margen del tema tarifario, que cuando fue concebido fue en un momento donde su factibilidad no estaba en discusión. Entonces, lo que ha sucedido ahora es en un tiempo totalmente diferente al que fue concebido. Los ajustes que se hicieron en ese cronograma del pacto también movieron algunas fechas y hay metas que obviamente están retrasadas. Esperemos que la evaluación que ya se inició pueda culminar y hacer los ajustes y ver algún tipo de resultado, pero todavía eso no ha sucedido. En el caso de lo que tiene que ver con la inversión y los proyectos, igual, un proyecto de generación, por ejemplo, en su fase conceptual puede durar 1 año. Tú tienes que hacer un diseño, tienes que hacer un estudio. Después que diseñas y estudias, tienes que irte a buscar un financiamiento que igual te lleva de 9 a 12 meses. Ya llevan 2 años. Después tienes que fajarte entonces a desarrollar ese proyecto con todas las vicisitudes que trae hacer un proyecto que lleva 4 o 5 años. Entonces, es una tarea ardua que solamente se logra con trabajo y mucha planificación. Entonces, justamente es lo que uno espera, porque de no ser así, tú estarías entonces volviendo hacia atrás muchas de las conquistas ya logradas por la población en el sector eléctrico. Sí, yo quisiera retomar un punto que mencionó Gadis ahorita, y es que el pacto eléctrico, digamos, tiene unas proyecciones a 6 años de hacia dónde queremos ir en términos de pérdida de energía que las EDES suplen a los clientes, pero que no pueden facturar por robo, por mal estado de las redes, etcétera. ¿Dónde queremos estar en 6 años en pérdida? ¿Dónde queremos estar en 6 años en cobranza? Es decir, la energía que facturé, que envié una factura, ¿cuánto cobro de esa energía? También en disponibilidad, ¿cuánta energía de la que me demandan estoy supliendo? Y en 2021, el nivel de pérdidas promedio de las 3 distribuidoras, según
el supuesto del pacto, los supuestos del pacto que están plasmados en un decreto que emitió posteriormente a la firma el presidente Abinader. En 2021 debía ser 27% las pérdidas del sistema. Y como mencionó Gadi, estaban en 33%. Ajá. Para 2022 las pérdidas deben estar en 23.4%. Hoy en día, según datos a marzo, que hay algunos temas ahí que hay que ver si se mantienen, las pérdidas están alrededor de 30%. Entonces, son unos esfuerzos bastante onerosos que hay que hacer para lograr los supuestos del pacto. Y como también mencionó Gadi, como mencionó el señor Rubén Bichara, no se ve la inversión ni en rehabilitación de redes, ni en mejora de circuitos, ni en repotenciación de subestaciones. Es decir, antes una subestación le daba electricidad a 10 casas, ahora donde habían 10 casas pueden haber 5 edificios, cada uno con 40 unidades habitacionales. Pues entonces esa subestación hay que hacerla más potente para que le den electricidad a esas nuevas casas o a esos nuevos edificios. Entonces eso no se ha hecho. Y la inversión que vimos en 2021 fue mucho menos que en 2020, cuando no hubo inversión porque estaba la pandemia. Y la inversión que hemos visto en estos primeros 3 meses es todavía más baja que la que vimos en 2021. Entonces está por ver cuál es la situación, cómo se está viendo del organismo rector, ¿no?, del sistema eléctrico, qué se va a hacer con el pacto eléctrico. Sobre estos temas de nueva generación, yo entiendo que es correcto. O sea, el presidente en su momento anunció 2.000 megavatios nuevos de electricidad. Eso venía parte de los planes que había dejado el presidente Medina. Sin embargo, hay que ser realista con las cosas. 2.000 megavatios nuevos no se van a entregar antes de 2024. Se van a entregar 400 megavatios nuevos que van a ser con barcazas, cuyo proceso de licitación ya fue adjudicado. De hecho, hubo una barcaza de esa que la tiraron para atrás, la anularon la adjudicación y luego la misma superintendencia se la volvió a adjudicar. Esas barcazas van a generar electricidad de manera costosa. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de ellas tienen costos operativos mayores que los que tendría una planta similar en tierra. Entonces hay que ver cuál va a ser el impacto de ese costo, cuál va a ser ese costo y cuál va a ser su impacto en las estadísticas del sector, la situación financiera del sector. Y lo otro es que las plantas, hay unas plantas de Manzanillo adjudicadas que se dice que van a generar más barato que Punta Catalina. Lo primero es que esas plantas no están construidas todavía, hay que esperar que se construyan para ver a cómo generan. Y segundo, entiendo que a los precios actuales del gas natural, esas plantas no van a generar más barato que lo que generaba Punta Catalina cuando fue construida, porque pues los precios del gas natural son otros. Habría que ver cuando se construyan y hacer la comparación. Bueno, vamos a una pausa y en breve estamos de vuelta con ustedes y este panel sobre energía eléctrica. Los jueves aquí te regresamos al pasado, con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Estamos de vuelta con este panel eléctrico y bueno, nos quedan muchas cuestionantes todavía, a pesar de que el tiempo apremia, pero por lo que hemos hablado aquí, se ha demostrado que el Partido de la Liberación Dominicana resolvió en primera instancia las situaciones de los apagones en la República Dominicana, pero que, por lo visto, por una falta de planificación y gestión, hemos vuelto a vivir lo que significan los apagones para nuestro país, para nuestra gente. Y nosotros quisiéramos preguntar, ¿cómo pudiéramos volver a solucionar o volver a lo que ya teníamos y lograr que esa solución sea sostenible para no solamente este gobierno, sino las próximas gestiones gubernamentales? Mira, yo creo que sin lugar a dudas los gobiernos del PLD lograron dejar un parque de generación diversificado, suficiente y eficiente. Ahora tenemos también que recordar que el país crece en un porcentaje de 3 a 5% anual. Eso significa entre 90 y 120 megavatios por año. Si lo llevas a 4 años, significaría que cada 4 años habría que construir una planta de 350 a 400 megavatios netos. Entonces, obviamente que el esfuerzo, el colchón que se hizo para mantener un servicio estable
y una energía disponible sin interrupciones como la que estábamos acostumbrados, y dar un servicio 24 horas a toda la población. Para mantener eso solamente se logra a través del trabajo bien enfocado. Entonces, definitivamente que hay mejoras sustanciales que pueden hacerse en el área de distribución, y sin lugar a dudas que lo que un hombre hace siempre podrá ser mejorado. Entonces, se trata de mantener un trabajo constante que permita que eso que ya se alcanzó, que ese escenario, recuerden ustedes que en 1895 fue cuando aquí se puso la primera planta eléctrica en el Parque Colón. Lo puso Lilis ahí. Y esa planta se encendía nada más los fines de semana o los días de fiesta, porque era tan cara la generación que la planta no se podía encender cada rato. Cuando había días de fiesta, la planta se encendía por un rato. Entonces, este problema tenía más de 100 años. Cuando vino la pandemia, coincidió que se terminó la segunda unidad de Catalina. Y ahí el parque quedó entonces en un momento de energía suficiente, eficiente y a buen precio. Y se pudo servir energía en lo adelante, porque eso fue parte de lo que motivó ese proyecto, sin interrupciones. Alcanzado ese escenario, mantenerse ahí solo se logra con trabajo y buena planificación. Cádiz. Sí, así es. Como decía el compañero Rubén, hay metas inclusive que se dejaron plasmadas durante la gestión nuestra. Y por ejemplo, va a depender también del enfoque que pueda dar la actual gestión a la necesidad de robustecer aún más el parque de generación. En el caso, por ejemplo, de las energías renovables, pues se aspira como país, tenemos como meta que al 2030 nosotros estemos cerca de un 20 o 25% de la capacidad de generación que sea en base a renovables. Y de hecho hay acuerdos internacionales que el país ha suscrito a los fines de... Pero si esto no se toma con la seriedad y contemplando, como decía el compañero Rubén, el crecimiento, ¿verdad?, de la demanda, que justamente está ligado al crecimiento, en este caso económico del país, ¿verdad?, al desarrollo y a la creación de nuevas empresas, pues lamentablemente nosotros llegará un momento que vamos a tener problemas parecidos a los que estamos viviendo ahora con el déficit de generación. Y eso, que vale aclarar que nosotros contamos, gracias a la gestión de Danilo Medina, con un 38% de holgura en la capacidad instalada. O sea, eso está ahí, eso es gracias a los 2.000 megavatios que nosotros mencionamos anteriormente. Y con respecto al tema de distribución, yo entiendo que nosotros podemos trabajar aún más en robustecer toda la red de distribución, mejorar aún más el tema de la comercialización y las cobranzas. Yo entiendo que en este caso el gobierno actual no está haciendo las cosas debidas para lograr que en el caso de las distribuidoras sean autosuficientes, porque si tenemos en el caso de Norte, en este caso en vez de un gerente tenemos un comediante, pues lamentablemente las cosas no van a mejorar. Y a propósito de Norte, disculpa que te interrumpa, Gadi, que yo pienso, me surge esta cuestionante de la famosa culebrita, que es la causante de los apagones. ¿Es ciertamente esto lo real, de que una culebrita pues es que tiene el país entero en apagones, los apagones que ya no eran un problema en la República Dominicana y que de hecho es una de las conquistas que el pueblo dominicano tenía y ha perdido? ¿Es la culebrita la culpable de estos apagones, como dijo el director de Edenorte? No, eso es totalmente falso. Eso obedece justamente a las cantinfladas con las que normalmente nos sorprende el famoso administrador de Edenorte. De hecho, yo lo insto a que busque un espacio en la opción de las 12, porque hace falta un pequeño hueco ahí para que él pueda seguir divirtiendo con las payasadas al pueblo dominicano. Pero volviendo al tema de las distribuidoras, en el caso, por ejemplo, de Edesur, es importante destacar que da pena que se habló tanto en oposición de despolitizar las distribuidoras y sin embargo el actual administrador, y lo digo con toda responsabilidad, por lo que está intentando construir un partido con la nómina de Edesur. Y en el caso de este, hemos visto como la falta de gerencia ha llevado que las pérdidas que rondaban un 37% estén por encima de un 50%, y sin embargo no vemos un plan de acción para intervenir dicha distribuidora y que entonces pues pueda mejorar la situación de las distribuidoras. Yo entiendo, para cerrar, como ha dicho el compañero Rubén, que es un tema de planificación, es un tema de poner fecha y trabajar arduamente
para lograr que el país de una vez por todas pues pueda avanzar en el sentido de mejorar el sector eléctrico. Y más que avanzar, retomar lo que ya tenía. Richard, entonces, tú como economista, parece que hay un futuro incierto para las mujeres saloneras, para los colmaderos, para las MIPYMES, que requieren, como todos nosotros, efectivamente, de electricidad, como decía don Rubén al inicio, para que haya una calidad de vida real. ¿Hay un futuro incierto para esa gente? Mira, yo pienso que ahora mismo sí lo hay. Sí lo hay porque a esos grupos que a los que tú mencionas, que típicamente pertenecen a hogares o negocios que podemos catalogar los quintiles 1 y 2, es decir, los de menos ingresos, los más pobres, la electricidad en los últimos 6-7 meses la ha subido alrededor del 40%. ¿Por qué? Porque se está desmontando un subsidio. Entonces, a esos hogares donde se le está desmontando el subsidio y que está subiendo un 40% la electricidad, por otro lado tú tienes que las pérdidas aumentan. Es decir, que es como que aquellos hogares pobres que pagan, tú le estás subiendo mucho, pero hay otros hogares que no pagan y que tú estás permitiendo que aumente la energía que se pierde por ahí. No, o sea, como que no obstante eso, aquellos que pagan sufren apagones. Sufren apagones y pagan tienen más. que buscar vías alternativas para poder suplir esa claro. falta de electricidad. Tienen que buscar plantas eléctricas, inversores. De hecho, mucha gente eso usted en la calle lo puede preguntar, mucha gente antes tenía inversores, pero ya los inversores se dañaron porque tenían 4, 5, 6 años que no se usaban. Entonces tuvieron que retomar, comprar baterías, ver cuál era el problema, tratar de arreglarlo para tener luz cuando se vaya la luz. Yo sí quisiera mencionar que es cierto que debemos aumentar la capacidad instalada de generación, lo cual, como dije, era un plan que venía del gobierno anterior, que gracias a la continuidad de Estado se está dando o se está planificando darse en este gobierno. Sin embargo, veo con mucha preocupación el tema de las pérdidas. No podemos aspirar a tener un sistema eléctrico que no sea deficitario desde el punto de vista de dinero, financiero, y a un sistema eléctrico que sea confiable si no tenemos pérdidas más controladas. Es cierto que las pérdidas han sido tradicionalmente altas, pero las pérdidas tenían una tendencia decreciente en el pasado. Estaban bajando y estaban en un punto mucho más bajo que el que tenemos ahora. Entonces, en los próximos años pienso que hay que hacer una inversión bastante fuerte a nivel de rehabilitación de redes de distribución, medidores, transformadores y repotenciación de subestaciones. ¿Cuál es la preocupación con eso? Que lo que tú haces hoy en inversión se va a ver quizá en 1 año y medio, 2 años. Desde hace 1 año y medio no estamos haciendo casi nada en inversión en redes ni en subestaciones. Por lo que no podemos esperar en otro año que haya una diferencia. Que haya nada. Yeah. Entonces, ese es un tema que ahora quizá no lo estamos sintiendo, pero sí lo vamos a sentir en 2023, 2024, cuando la capacidad instalada que hay de generación no sea suficiente. No, lo estamos sintiendo y quizás en esos años lo vamos a sentir aún más, porque como decíamos, la energía eléctrica, los apagones ya no eran un problema en la República Dominicana. Esta era una conquista que el pueblo dominicano pues ya había adquirido durante los 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina y se ha perdido, como tantas otras conquistas que ha logrado el pueblo dominicano y que ha perdido en este momento. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio, expertos, especialistas que nos han pues dado una luz donde no hay luz, ¿verdad? Nos han dado luz sobre este tema, nos han ilustrado bastante sobre este tema, todos los ciudadanos que se mantienen tan atentos sobre este tema de la energía eléctrica que nos aqueja en la República Dominicana. Les invitamos a cada uno de ustedes a que se suscriban a nuestro canal PLD en línea y que estén atentos, ¿verdad? Denle a la campanita y estén atentos cuando le envía esta notificación para cada uno de los paneles y programas que tenemos en este espacio. Yuri. Agradecerles a los expertos que han estado con nosotros el día de hoy, a toda la gente que nos visualiza y esperamos que se puedan generar soluciones para la vida cotidiana de la gente en un tema tan elemental como lo es la energía eléctrica. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Dejen también sus comentarios sobre este y todos los paneles de este espacio.